día, día, días, días, semana, semana, semanas, semanas, mes, mes, meses, meses, año, año, años, años, camino, camino, hombre, hombre, hombres, hombres, mujer, mujer, mujeres, mujeres, niño o niña, niño o niña, niños o niñas, niños o niñas, persona, persona, personas, personas, mundo, mundo, cosa, cosa, cosas, cosas, parte, parte, partes, partes, número, número, números, números, mano, mano, manos, manos, ojo, ojo, ojos, punto, punto, vida, vida,
problema, hecho, hecho, gobierno, gobierno, compañía, compañía, grupo, grupo, grupos, grupos, lugares, lugares, trabajo, trabajo, día, día, días, días, semana, semana, semanas, semanas, mes, mes, meses, meses, año, año, años, años, camino, camino, hombre, hombre, hombres, hombres, mujer, mujer, mujeres, mujeres, niño o niña, niño o niña, niños o niñas, niños o niñas, persona, persona, personas, personas, mundo, mundo, cosa, cosa, cosas, cosas, parte, parte, partes, partes, número,
número, números, números, mano, mano, manos, manos, ojo, ojo, ojos, punto, punto, vida, vida, problema, hecho, hecho, gobierno, gobierno, compañía, compañía, grupo, grupo, grupos, grupos, lugares, lugares, trabajo, trabajo, día, día, días, días, semana, semana, semanas, semanas, mes, mes, meses, meses, año, año, años, años, camino, camino, hombre, hombre, hombres, hombres, mujer, mujer, mujeres, mujeres, niño o niña, niño o niña, niños o niñas, niños o niñas,
persona, persona, personas, personas, mundo, mundo, cosa, cosa, cosas, cosas, parte, parte, partes, partes, número, número, números, números, mano, mano, manos, manos, ojo, ojo, ojos, punto, punto, vida, vida, problema, hecho, hecho, gobierno, gobierno, compañía, compañía, grupo, grupo, grupos, grupos, lugares, lugares, trabajo, trabajo, día, día, días, días, semana, semana, semanas, semanas, mes, mes, meses, meses, año, año, años, años,
camino, camino, hombre, hombre, hombres, hombres, mujer, mujer, mujeres, mujeres, niño o niña, niño o niña, niños o niñas, niños o niñas, persona, persona, personas, personas, mundo, mundo, cosa, cosa, cosas, cosas, parte, parte, partes, partes, número, número, números, números, mano, mano, manos, manos, ojo, ojo, ojos, punto, punto, vida, vida, problema, hecho, hecho, gobierno, gobierno, compañía, compañía, grupo, grupo, grupos, grupos, lugares, lugares, trabajo, trabajo,